Seguimos entrevistando gente, en este caso a uno de los anfitriones de este lugar que es el Museo Malvinas, es el director, también es periodista y excombatiente, Edgardo Esteban. Edgardo, bueno, gracias por venir y por recibirnos a la vez. Bienvenidos y gracias por todo este mundo que tanto amo y que de alguna forma transformó el museo hoy, ¿no? Es increíble la cantidad de personal y de gente que está trabajando atrás de cámaras para poder transmitir esto que es tan importante, ¿no? Trabajar la memoria, que a veces uno cree que no hablando de la memoria se esconden cosas que me parece que son importantes rescatarla y fundamentalmente pensando... Basta del pasado, dicen a veces. No, pero hay que trabajar mucho para no cometer los mismos errores que a veces se van reiterando, no tienen que ser como espejo retrovisor. Vos vas en un auto y mirás hacia los costados, pero hay que transmitirle a las nuevas generaciones qué significó eso que se vivió para no volver a repetir ese tiempo de horror, de muerte, de tragedia que tuvimos y que yo era adolescente y la padecí de una forma terrible, con el silencio, con la violencia y después con la propia guerra, que es la violencia mayor que uno puede tener en la vida, ¿no? ¿Sabés que me pasó algo muy bonito con este espacio? Que todas las veces que vine me encontré con pibes y pibas con guardapolvos blancos recorriendo y conociendo la historia de Malvinas, que va mucho más allá de la guerra y que también permite como conocer la real necesidad de poder, lo que recién hablábamos, recuperar la historia, de tener archivo para la memoria para esas generaciones. Me acuerdo cuando viniste la primera vez, estábamos acá haciendo máscaras para luchar contra el COVID. Con impresoras 3D. Con impresoras 3D, acá había alrededor de 900 impresoras, hicimos más de 50.000 máscaras. Y la presencia de las y los chicos es importantísimo, porque este no es un museo de guerra, hay más de 200 museos en toda la Argentina de Malvinas, pero este es el único museo que cuenta la historia, es un museo que no tiene armas, porque el predio no lo permite y porque nosotros trabajamos en esa construcción desde los 503 años, desde el primer avistaje que tuvo Malvinas, pasando por todo lo que tenga que ver con la flora, con la fauna, con las hazañas, como ese avión que está colgado ahí, que un señor llamado Miguel Fitzgerald en el año 64 hizo 737 kilómetros, hizo un tanque de combustible en el asiento de atrás para volver, plantar bandera, y fue la etapa del diario Crónica más importante de su historia, que arrasó sin fotos, porque como no podían llevar un periodista, porque algunos dicen que ese avión era de Héctor Ricardo García, porque si no llegaba. Pero fue una noticia que impactó por el tema de la soberanía. Tenemos la bandera de los cóndores, tenemos lo que significa el pensamiento de Malvinas, referente como José Hernández, que además del Martín Fierro fue uno de los hombres que más luchó en 1863-64 y se peleaba con Sarmiento y con Bartolomé Mitre por el tema de la soberanía de Malvinas, o Paul Grusac, o Alfredo Palacios, y lo que significa la historia de este lugar, porque este museo cambió el paradigma de Malvinas. Cambió hacia los negacionistas, a los que no querían reconocer que Malvinas fue parte de ese proceso y que fue la parte final que transformó y que nos llevó a la democracia, porque si tenemos que conmemorar y celebrar la democracia, además de las madres, de las abuelas, también ese final con los excombatientes marcó el camino y aceleró la ida de la dictadura cívico-militar, y también fue molesto y fue de alguna forma inquietó a los organismos de derechos humanos, que empezaron a entender que Malvinas también fue parte de esa historia y acá está. Por eso me parece que no es menor. ¿Por qué que costó museo. eso? Y porque era más fácil, y eso lo hablaba mucho con las madres y las abuelas, que la dictadura hubiese terminado el 2 de abril que después de la guerra, porque la complejidad que traía la guerra, las distintas miradas, y también porque la sociedad argentina lo tomó como una derrota. Yo creo que Malvinas es uno de los pocos temas que es el rescate de lo colectivo, ¿no? Siempre lo decimos y lo hablamos mucho con Pedro Saborido. Bueno, de hecho... El Malvinas nos une, creo que es una consigna. Y te doy un ejemplo. Acá dentro de 24 horas, un poquito más, va a jugar la selección. Eso te iba a decir. Y Malvinas en la canción, pero cuando vos estuviste durante todo el mes viendo el Mundial de Fútbol, no te preocupabas si eras de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente o de Deportivo Morón. Todos éramos de Argentina, todos teníamos la celeste y blanca. Y debemos entender que más allá de los matices, las diferencias, más allá de la derecha, la izquierda, del PRO, del MAS, de Juntos por el Cambio, de Nuevo Encuentro, de lo que sea, está Malvinas como un eje que puede servir para hacer ese punto de encuentro, y que es una cuestión que tiene que estar por encima de los gobiernos de turno, y tiene que ser una cuestión de Estado, porque Malvinas es un pasado, Malvinas es un presente. Tenemos que transmitir Malvinas a las generaciones venideras, pero cuando vemos como ahora que desde el 26 de febrero están cientos de barcos pescando nuestro calamar de forma ilegal,
que ya recaudaron 31.000 toneladas de calamar este año solamente, que el año pasado llevaron 13.300 millones de dólares de regalías pesqueras. Es parte también de nuestro futuro, porque nuestro mar, que los británicos pretenden que es el mar de ellos, porque no es solamente las 2 Islas Malvinas y las 200 millas en torno a las Islas Malvinas. Ellos pretenden más de 5 millones de kilómetros cuadrados, que es parte de nuestro territorio marítimo y que están nuestras riquezas y que es parte de sus alimentos, y que tenemos que entender que eso también es parte de nuestra economía, porque cuando nos preocupamos por la situación y las dificultades que tenemos y la crisis económica, cuando desde el año 83 hasta el año 2022 se recaudaron 187.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras, uno se pregunta cuántas escuelas, hospitales, respiradores, máscaras, cuántas rutas, cuántas universidades públicas, cuánto se podría haber trabajado mucho más para la construcción de memoria con ese dinero que se lo llevan los británicos y es parte de nuestro territorio. Entonces, cuando hablamos, y yo veía todas las palabras que están en torno a lo que significa la memoria, nos falta en este cuadro, y que está acá en el faro, que se puso como eje central de la construcción de todo el predio y de todo lo que tiene que ver con la verdad, la memoria, es la palabra soberanía. Porque no es solamente la soberanía marítima o la soberanía territorial, es la soberanía económica, la soberanía cultural y la soberanía comunicacional. Porque este 2 de abril va a haber los actos, no va a haber mucha trascendencia seguramente más allá de las marchas y las vigilias. Pero te garantizo que el 7 de mayo, cuando asuma Carlitos III como rey de Inglaterra, va a ser transmitido en cadena nacional. Entonces es parte de esa construcción de lo que es la soberanía, y es muy importante que estemos acá y que podamos transmitir y podamos hablar, porque no solamente es esa soberanía en las efemérides, tenemos que hacerla todos los días y trabajar la paz. Y trabajar para que las generaciones venideras puedan entender que Malvinas, además de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur hace 41 años, tiene una larga historia. Nosotros teníamos la sala Paca Paca. El gobierno anterior sacó la sala Paca Paca. Entonces nosotros ahora tenemos Pisar Malvinas, que es una experiencia inmersiva con Oculus, con máscaras 3D. El 7 de diciembre pasado pudimos llevarla al Vaticano y el propio Papa Francisco hizo esa experiencia, caminó por Malvinas. Pueden venir. Contemos si pueden venir, cuándo. Sí, todo acá se puede inscribir, viene. Nosotros ahora estamos ahora estaban transcribiendo unos mensajes con la ciudad de Ushuaia, con la provincia de Tierra del Fuego, porque se quiere inaugurar en Tierra del Fuego, pero está en Tecnópolis, ahora va a estar en el Teatro Argentino de La Plata, a fines de abril va a estar en el Chaco, queremos llevarla a Puerto Madryn. Es decir, es una experiencia que queremos que se difunda. Hoy lo hablaba con Jorge Tayán hace un rato, también lo hablamos con el ministro de Educación, porque tiene que ser parte de esa experiencia que nos tiene que marcar qué es Malvinas a lo largo de lo que es la historia. Son 4 experiencias, y entendiendo que nos vamos a declinar nuestra lucha para recuperar las islas a través de la paz y a través del diálogo que estamos exigiendo y que debe existir con el Reino Unido. Se van a cumplir 20 años de que llegó Néstor Carlos Kirchner al poder, el 25 de mayo. Un mes y medio después, en los primeros días de julio, él va a una cumbre en Londres de la Internacional Socialista, donde estaban todas las fuerzas progresistas. Y había un acuerdo de todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, de que no podía haber diálogo bilateral. Es decir, no se podían tocar temas bilaterales. Y le pedían, por favor, a Kirchner que no hablara cuando se juntara con Tony Blair sobre Malvinas. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Adivina, cuando le dio la mano a Tony Blair. Acá tenemos la tapa de página 12 de ese momento. ¿Qué haces, Tony? ¿Cuándo nos sentamos a hablar de la soberanía? Después podemos ver lo del príncipe Carlos, después podemos ver los partidos con Julián Álvarez, podemos sentir esa penetración cultural que es muy fuerte de la penetración británica. No hablemos de lo cultural, no hablemos de los ferrocarriles, no hablemos de nuestras carnes, pero tenemos que entender que hay una discusión que es la asignatura pendiente, y dentro de 10 años se cumple el bicentenario de la usurpación de nuestras islas, de la tercera invasión inglesa, y que tuvo éxito en nuestras Islas Malvinas, y tenemos que trabajar. Yo siempre digo, tengo un sueño en mi vida, ¿no? Hace algunos años mi querido amigo León Gieco me invitó a ir a la Antártida con él cuando hizo Ushuaia La Quiaca, que cantó en la Antártida, y después del recital a León quería hacer algo y le propusimos ir a ver las estrellas. Entonces fuimos, hacía mucho frío, pero fuimos a ver las estrellas como a las 3 de la mañana. Agarró su teléfono satelital, el que te habían llevado, y lo llamó a Charly García. Mirá. Charly García nunca le creyó que estaba en la Antártida mirando las estrellas. Pero si yo te hubiese dicho que
porque escribí un libro o porque tenía un sueño, iba a estar en la Antártida con León Gieco mirando las estrellas, vos me dirías que estoy loco, que divago, que es una utopía. Y mi sueño mayor antes de morir es ver flamear la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas. Me vas a decir que estoy loco, que es una utopía, que deliro, pero tenemos que trabajar porque nos merecemos recuperar nuestras Islas Malvinas. El único lugar en todo el planeta que nadie se podía poner una remera, una camiseta celeste y blanco, flamear una bandera argentina durante el Mundial y durante la celebración del Mundial fue nuestras Islas Malvinas. Estaba prohibido. Estaba prohibido, está prohibido. Y si vos ves la distancia de Londres a Puerto Argentino, es la misma distancia de Buenos Aires a Qatar. Fuerte. ¿No? Y recién vos mencionabas esto de la transversalidad que tiene Malvinas cuando hablamos de ellas, pero no es así cuando hablamos de cambios de gobiernos y estamos en un año electoral, ¿no? Y vos recuperabas esa memoria de lo que pasó hace muy poco nomás, hace 4 años atrás con la gestión anterior. Te quería preguntar la importancia de eso, de poner este tema en agenda también cuando hay elecciones y cuando tenemos que ir a las urnas. Mira, nosotros tenemos la famosa teoría del péndulo que decía Uriel Ehrlich, que cuando hay un gobierno neoliberal hablamos de las relaciones carnales, de los vínculos con los imperios, de los ositos Winnie Pooh, de regalo a los habitantes de las islas, y cuando hay un gobierno como este, hablamos y planteamos de soberanía como eje fundamental, que era lo que te decía antes y que es muy importante trabajar. Te voy a dar un ejemplo. Hace ratito estaba acá en el Ecuni el ministro de Defensa. Él trabaja con la Secretaría de Malvinas para que que construya la base Petrel. La base Petrel es una base que hizo Perón dentro de las 7 bases permanentes que tenía y que tiene la Antártida, de las 13 que hay, es decir, hay 32 bases militares o científicas de todo el mundo. 13 son argentinas. ¿Por qué es muy importante esa base Petrel? Porque es la que neutraliza lo que sería el eje Punta Arenas, la base Frei de Chile en la Antártida, con la base más grande que hay en el hemisferio sur, en nuestras Islas Malvinas, que es del imperio decadente británico. Esa base, si se construye, van a haber 2 pistas, una de 1.200 metros, otra de 1.600 metros y un muelle de 800 metros. Y van a poder habitarla 140 personas, 60 permanente, 80 que es de tránsito. Y se le va a poder dar servicio a otros países que van a pagar para estar ahí. Esa base nos va a permitir, a diferencia de Marambio, ir a la Antártida a los 365 días del año, poder prestar servicio y que haya un eje de Ushuaia a la Antártida y que sea de tarea logística, distribución de alimentos, de repuestos, sanitario. Ahora, esa base se va a terminar en el año 2026. Si el gobierno que viene dice, desistimos de esa base, mucha plata al divino botón, no entienden lo que significa la palabra soberanía y lo que significa trabajar en una política de Estado que esté por encima de lo que significan los intereses políticos y egoístas o las alianzas con nuestra nación. Y si quizás, si viene otro gobierno, seguramente que a pedido de la potencia van a desistir de esa construcción o de la continuidad o le van a generar dificultades. Por eso me parece que es muy importante trabajar y hacer entender y que cada gobierno explique y que cada candidato o candidata a la presidencia este año dé su plataforma y que también nos diga qué significa la palabra soberanía y qué van a hacer con la Antártida, con Malvinas, con nuestro mar austral, que es parte de un futuro que no podemos regalar y que a veces por las relaciones carnales o los vínculos afectivos con los imperios lo damos como nadie, decimos 2 hilitas o hasta pretendemos cambiarlas por vacunas. Me cuesta ser optimista porque además de esto que dijo la ex ministra, de cambiarlo por la vacuna, Pfizer en ese caso, también se me viene a la memoria cuando el expresidente Mauricio Macri dijo que eran deficitarias. Por eso, y dijo 2 hilitas, pero son 2 hilitas de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y después es el mundo de intelectuales, ¿no? Como Caparrós, como alguna pensadora, Beatriz Arlo, que vos decís, que son peyorativas, pero no entienden lo que significa a Malvinas como un lugar estratégico, geopolítico y de futuro, porque aparte tienen un control de todo el Atlántico Sur, junto con la isla Ascensión. Controlan los pasajes Atlántico y Pacífico, y fundamentalmente los británicos, que no lo pudieron hacer por ahora, pretenden hacer un puerto de aguas profundas, porque ellos están mirando hacia el sur. En el sur se va a disputar no solamente los recursos naturales de la Antártida, los recursos hidrocarburíferos, sino el agua potable, la mayor reserva de agua potable, y creo que estamos viviendo en este tiempo ya algunas situaciones complejas con relación a las lluvias y al agua potable, y ahí está más del 70% del agua potable. Entonces ellos están pensando
a futuro, y siempre construyó el Imperio Británico ese control desde los mares, una construcción territorial. Y desde Malvinas ellos pretenden, y con alianza de otros países, hoy un país que duele y que tiene un vínculo muy estrecho con los habitantes de las islas y con el gobierno británico es Uruguay. Todos los barcos que vienen de Galicia fundamentalmente a pescar el calamar, hay barcos taiwaneses, chinos, rusos, es decir, de todas partes del mundo pescando. Hace poco hubo un vuelo que mostró todo el mar argentino lleno de luces. Sí, de luces. Que eran los barcos. Pero si esas regalías pesqueras se pagaran al continente. Hay un trabajo muy importante de la Secretaría de Malvinas. Hay un trabajo muy importante de lo que significa ese desarrollo de la ciencia y tecnología, desde la Secretaría y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, hay un trabajo de construcción de soberanía también con el Ministerio de Defensa y creo que debe continuar. Pero no alcanza. Porque con los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar, con los museos, con los murales, con los libros, con todo lo que hagamos en la comunicación, si no generamos una política de Estado, si no entendemos, como fue el acuerdo de Ushuaia en el año 2012, en donde todas las fuerzas políticas con participación parlamentaria firmaron un decálogo, 10 puntos. Desde las Malvinas, una Argentina, la defensa y el cuestionamiento de la pesca, el tema de la usurpación o lo que es el tema de las empresas que están en las plataformas petroleras buscando también nuestros combustibles, nuestro petróleo, nuestros recursos hidrocarburíferos. Es decir, armar una estructura y trabajar en esa política de Estado que tiene que ser permanente y también construir una política de Estado hacia la patria grande. Porque no vamos a volver a Malvinas si no tenemos el apoyo de América Latina. Y nosotros hemos descuidado, porque si nosotros dudamos y el gobierno, como fue el de Mauricio Macri, después no les importa, marginan esa cuestión de soberanía, ¿por qué le tenemos que pedir o exigir a Uruguay o a Chile que nos acompañen? En cambio, si fortalecemos ese vínculo, y como lo vimos en estas horas aquí en este predio, pero como también lo vimos ayer y antes de ayer, y particularmente en el encuentro de distintos referentes y jefes y jefas de Estado de América Latina en lo que fue el Centro Cultural Kirchner, es parte de un proceso que tenemos que fortalecer desde el UNASUR, desde el Mercosur, desde lo que significa la CELAC. Y por suerte hay un referente que no es menor, que es Luis Ignacio Lula da Silva. Yo estando para Telesur, en la cumbre de Río en México, a mí me conmovió el discurso de Lula porque hablaba de Malvinas entendiendo que es parte de América Latina, no solamente un reclamo de Argentina, porque es territorio latinoamericano. Entonces, si trabajamos con esa concientización, buscamos el apoyo del mundo, después hay que ver factores que son los naturales que pueden pasar, porque hoy el Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea. ¿Quién hubiese hablado hace 40 años atrás sobre que el canal de Panamá iba a volver a Panamá cuando lo tenía Estados Unidos? Y bueno, pero apareció un presidente como Carter que hubo una decisión política y se logró. Lo mismo pasó con Hong Kong. Y si no hubiese muerto Perón, acá está, ahí en ese lugar, ahí está Juan Domingo Perón hablando de lo que eran los británicos con relación a la Antártida y a Malvinas. Y él decía que ellos nos robaron un perro y ahora van a venir por el collar, ¿no?, del perro a reclamarlo y a pedirnos. Y lo que planteaba desde esa perspectiva era la construcción de concientización y hubiésemos llegado, según la historia, a un posible acuerdo por 50 años de la recuperación de las islas. Había un proceso de mucho acercamiento de los habitantes de las islas, había un desgaste de los británicos que no la querían tener y se hablaba de un gobierno compartido con bandera argentina y británica durante 50 años. Si se hubiese firmado ese acuerdo en 1974, el año que viene hubiese sido la recuperación total de nuestras Islas Malvinas. Murió Perón y se acabó ese camino hacia esa parte de la historia. Pero no la podemos resignar. Hablo mucho, ¿no? Demasiada pasión. Clave lo que decís sobre la soberanía y sobre este año electoral y que quienes se van a presentar para que los elijamos digan qué piensan de esa soberanía. Así que sea uno de los puntos de la plataforma totalmente, de campaña. Totalmente. Bueno, gracias por Gracias, recibirnos, Ricardo. gracias por ser el anfitrión de esta transmisión. Gracias por estar acá.